Señor, en esta hora oramos por la predicación, por el mensaje, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que la palabra nunca retorna vacía, siempre cumple el propósito, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. ¿Cuándo decimos amén? Entonces damos gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha dado esta tarde. Y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Vamos a comenzar leyendo del verso 5 al verso 9. San Mateo, capítulo 6, del verso 5 al 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos listos ya? Mateo, capítulo 6, versos 5 al 9. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué dice el 6, hermanos? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué dice el verso 8? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial nos unimos todos en el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Como ya hemos orado, yo quiero hablarle brevemente esta tarde pasos para entrar a la comunión con nuestro Padre Celestial. Díganlo conmigo: pasos para entrar a la comunión con nuestro Padre Celestial. Y hemos leído este pasaje porque Jesús instruyó a los discípulos cómo deberían de orar. En una oportunidad vinieron los discípulos y dijeron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Y él les hace ver algunas razones de por qué se debe de orar y cómo deben hacerlo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Yo quiero, antes de hablarle de 7 factores que me ayudan a entrar a esa intimidad con Dios, decirle que la oración, diga como digo, la oración es la respiración del alma. Hermano, si usted no ora, usted no puede fortalecer su alma. Recuerde en la agonía que Jesús tuvo en el Getsemaní, les dice a los discípulos: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Quiere decir que el mínimo de oración tiene que ser una hora, ¿verdad? Y lo importante que es esa comunión. Fíjese que Jesús comenzaba a orar por las noches y amanecía, dice la palabra, orando. Y frecuentemente dice que se levantaba muy temprano antes que amaneciera y oraba. Entonces, si Jesús tuvo necesidad de orar, de tener esa intimidad con su Padre, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar? Pablo, el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, dice: oro sin cesar, oro constantemente, nunca dejo de orar por ustedes. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versos 18 al 19. Y antes de hablarle de estos 7 pasos, quiero que vea conmigo, por favor, esto que está lindo acá. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más dice, hermano? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice el 19? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra.
para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. No necesariamente vamos a pasar todo el día encerrados, sino de lo que Pablo habla de una conexión todo el tiempo, las 24 horas, conectados con el cielo. Vamos manejando, Padre, aquí voy en tu nombre, ayúdame, dame fuerzas, estoy agotado, estoy cansado, pero tú eres mi fuerza, estoy en el trabajo, Señor, lo que estoy haciendo, dame sabiduría, dame inteligencia. Y en todo momento, dice, debemos orar. Entonces, aquí le traigo la primera lección. Lo primero que debemos hacer para entrar a esa comunión con el Señor es mantener una conversación continua con Dios. Digan conmigo, mantener una conversación continua con Dios. Cuando se sabe que los factores de la comunicación, ¿verdad? El diálogo. Cuando usted ora no está haciendo un monólogo. Un monólogo es cuando uno habla consigo mismo. Pero un diálogo es una conversación entre dos o más personas. Entonces Dios quiere que estemos frecuentemente dialogando, hablando con Él. Dice Efesios 6:18, no dejen ustedes de orar, rueguen, pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Vayan conmigo a otro verso, primera de Tesalonicenses 5:17. Vayan conmigo ahí a ese verso, esto es clave. Dice, oren sin cesar. Mire, ese verso está para memorizarlo esta tarde. ¿Cómo dice el versículo? Orar sin cesar. Nuevamente, ¿a dónde está eso? En primera Tesalonicenses 5:17. ¿Verdad que es lindo memorizar la palabra? Hay que orar sin cesar. Hay que mantener esa comunión con nuestro Padre. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, verso 2 al 3. Los que no lo sabían, o quizás usted ya lo sabe, la carta magna o la carta más grande o la carta más espiritual de Pablo, de todas las cartas que él escribió, ¿sabe cuál es? La carta a los Efesios, porque desde el verso 1 hasta el 6, el capítulo 6, habla de oración. Entonces es una oración. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Vamos a leer el verso 2, ¿verdad? Gracia, ¿qué dice, hermano? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, la primera lección, mantener una conversación continua con Dios. A veces el cuerpo se cansa, hermano. Y entonces yo, aunque esté cansado, me quedo ahí en la silla, en el sofá, donde quiera, y oro por mi vida espiritual, oro por mi esposa, por mis hijos, oro por ustedes. Y le digo yo, Padre, este día yo declaro un día glorioso, un día de bendición. Señor, que tú derrames ricas y abundantes bendiciones en nuestra vida. Hermano, créame que la oración realmente son las llaves del cielo. Pero la fe abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ore sin cesar. Manténgase en oración. Entonces, le llevo la segunda lección. Para entrar a esa intimidad con nuestro Padre, yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 6, el verso 5. Vayan conmigo, Mateo capítulo 6, verso 5. Y orando, y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero ¿qué dice el 6? Léalo fuertemente conmigo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué más dice?
Entonces, la segunda lección para entrar a esa intimidad con nuestro Padre es programar tiempo de oración durante el día. Usted tiene que hacer un programa. Decir, a tal hora voy a orar. ¿Sabe que los judíos, bueno, si usted va al Antiguo Testamento, Daniel oraba por la mañana, oraba al mediodía y oraba por la tarde. David, si usted lee los Salmos, dice 7 veces al día te alabo, oh Jehová. Y es curioso, fíjese que yo trabajo con musulmanes. ¿Sabe cuántas veces oran ellos durante el día? Al menos 5 veces. Y entonces el manejador me decía, bueno, es el tiempo de oración. Y se postraba, hermano. Bueno, yo aprovechaba también, yo voy a orar, decía yo. Y tomaba un cartón y me arrodillaba y oraba a mi Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, debemos orar. Mire, si algo Dios quiere despertar en usted es un espíritu de oración, de intercesión. Esto no es nuevo. Los judíos establecían tiempos de oración, eran horas fijas. Daniel oraba mañana, tarde y noche. En el Salmo 119, 164, lo que le decía hace un momento, Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo porque tus juicios son siempre justos. Léalo usted para que vea que lo que estoy predicando está en la palabra. ¿Qué dice? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Entonces, hermano, quizás no sean oraciones prolongadas, quizás sean oraciones breves. Es más, Jesús dice, no crean, dice a los fariseos, que por su palabrería serán oídos, sino ustedes deben ser concisos, precisos, directos al orar. Vayan conmigo al Salmo 5, verso 1 al 3. Recuerde que los judíos tenían horas fijas establecidas para orar. Dice el Salmo 5, verso 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. ¿Qué más? Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El 3 está precioso. Oh Jehová, ¿qué dice? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes recuerdan que una vez hablé de las 7 razones por qué orar de madrugada. Y yo decía en esa oportunidad que la oración en la madrugada debe hacerse primordialmente en la madrugada, porque si usted no ora en la madrugada o temprano, no lo hará durante el resto del día. Eso es mentira. No, más tarde oro. Mentira, va a estar más ocupado. Debe de orar. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas vendrán por añadido. El gran Martín Lutero, el reformador de la iglesia protestante, decía, yo oro por lo menos 1 hora cada día. A no ser que esté muy ocupado, entonces oro 2 horas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente dice, estoy tan ocupado que no tengo. No, entonces usted necesita orar 2 horas. Si no está muy ocupado, ore 1 hora. Pero si está muy ocupado, entonces usted necesita orar 2 horas. ¿Cuántos entienden esto? Y la oración, recuerde que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino que la oración es para someternos a su soberana voluntad. Porque Jesús nos enseñó, Padre, que se haga tu voluntad. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Fíjese que podemos estar orando por un enfermo y Dios dice, a este me lo llevo porque me lo llevo. Y uno, Señor, sánalo. Y Dios dice, ya le llegó el tiempo. Entonces, por eso, cuando oremos, oremos que se haga la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, qué interesante. Entonces, a esto se llama la liturgia de las horas de oficio divino. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 3, verso 1. Porque los judíos, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenían horas fijas. ¿Qué dice Hechos, capítulo 3, verso 1? Vayamos a la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Léalo junto conmigo. Pedro y Juan subían juntos al templo
a la hora novena, la de la oración. Yo creo que mi esposa se acuerda de la hermana Chabelita, era una anciana de más de 80 años. ¿Quieren ustedes tener un matrimonio perdurable? Acostúmbrense a orar juntos. ¿Cuántos dicen amén? A veces como llanero solitario, va el esposo por un lado y la esposa por allá por otro lado. No, hay que orar juntos. Aunque sea 3-5 minutos. Acostúmbrese a orar juntos. Porque cuando se ora juntos, se permanece juntos. Aleluya. Entonces, el Padre Nuestro no es una oración que se debe repetir, es un modelo para orar. A nosotros nos enseñaron 20 Padres Nuestros. ¿A cuánto les tocó pasar ese proceso? Entre más pícaro era uno, más Padre Nuestro tenía que hacer. Ustedes saben qué es la palabra pícaro, ¿qué significa? ¿Va? ¿Qué es? ¿Qué? Pícaro. Pero los evangélicos tremendos lo usan para lo bueno y para lo malo. Ese hermano es tremendo predicador. Y si se porta mal es tremendo, dice. Entonces no le atina a uno, ¿verdad? Pero usted sabe que es pícaro, es alguien bandido. Así lo entiendo yo. Jesús dijo, deben orar de esta manera. No dijo, deben orar esto. Y si usted estudia cuidadosamente, hay 9 factores en el Padre Nuestro. Jesús enseñó que al orar no estemos repitiendo lo mismo. A veces tomamos un modelo y lo convertimos en receta, ¿verdad? Porque no sé de dónde apareció que hay que repetir y repetir. Dios no quiere eso. Dios quiere que oremos y sabe que la oración es un diálogo y en un diálogo no solamente habla una persona. Hay un locutor y un interlocutor. ¿Cuántos entendemos eso? El que habla y el que escucha, pero interactúan. Entonces Dios quiere tener un diálogo con sus hijos. Sabe que para Dios está vivo y late dentro de nosotros, pero para poderlo escuchar hay que guardar silencio. Porque cuando usted ora y usted no deja que Dios le hable, Dios habla, hable, ore y escuche la voz de Dios. Yo hace muchos años, hoy le contaba a mi esposa, entré a una compañía y entonces es una bodega y estaba oscuro y yo me sentí un poco mal. Dijo, este trabajo no mucho me gusta, Señor, le dije, porque era bien fuerte el trabajo. Y tú no sabes el propósito por el cual te tengo acá, me dijo el Señor. Y hasta ahora estoy entendiendo por qué Dios me llevó ahí. Y cómo últimamente me ha bendecido tanto. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y cuando Dios cierra, no hay quien abre. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a una lección muy hermosa. Despierto con gratitud, acción de gracias. Diga conmigo, acción de gracias. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice? Santificado sea tu nombre. Diga conmigo alabanza. Diga conmigo gratitud. Al abrir sus ojitos, diga usted, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado. Y recuerde que no está diciendo Padre mío, está en plural. O sea, la oración no tiene que ser egocéntrica. Si alguien no ora, ore usted por esa persona. Inclúyalo, dígale Padre nuestro, por este que no quiere orar. Inclúyalo. No es una confesión, no es una petición, es una expresión de agradecimiento. Puedes levantarte quejándote, gruñendo, malhumorado, lamentándote, o puedes levantarte con una gratitud, agradecido porque estás vivo, porque puedes respirar, porque te pudiste despertar. Porque hay gente, hermano, que se levanta, quien nos aguante, hermano. Gracias ahora no vinieron, ¿verdad? Porque los que se levantaron hoy contentos. Yo iba ahí a traerle un cafecito a mi esposa y saber el rostro que llevaba yo. ¡Ay, qué bueno que te veo! Me dijo, pues qué bueno, le dije yo. Solo que José no quiso levantarse. Qué haragán José, ¿verdad? Pero aquí le llevo el café. Me dijo. Entonces,
Los médicos han descubierto que la emoción más sana para los seres humanos es la gratitud. Diga conmigo, los doctores, los médicos dicen que si yo soy agradecido, la vida se me va a prolongar. Una actitud de gratitud te hace más saludable emocionalmente, físicamente. Es saludable agradecerle a Dios por todo. La gente agradecida se ve bonita, se ve hermosa. Es que lindo es estar a la par de una persona que está agradecida. ¿O le gusta a usted estar a la par de alguien que solo quejándose? Ay, qué día tan feo, qué calor, hermano. Y si llueve, qué lluvia. Qué largo predica el pastor. Y si predico corto, qué cortito, no estudió. Entonces no queda uno bien con él. Y que la alabanza, que no sé qué. No solo conmigo, ¿verdad? Diseñaste mi vida para tu gran plan y propósito. O sea, Dios nos diseñó para su gran plan y propósito. Me das lo que necesito y me perdonas. Tu actitud se programa en los primeros 8 minutos. Estoy agradecido por la bondad de Dios. Lo que determinará el resto de sus días son los primeros 8 minutos. Si usted, esos 8 minutos, usted comienza positivamente. Este es un gran día. Este es un buen día. Este es el mejor día. Este no es cualquier día, es un día de mi vida. Oh, cuando usted comienza a hablar en ese lenguaje, hermano, usted está creando una atmósfera de bendición. Hermano, es que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en lo que uno habla. Si usted habla salud, va a tener salud. Si usted habla vida, la vida se le va a prolongar. Las células, el cerebro, todo su sistema va a percibir que lo que usted está confesando es vida, es salud. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puedes programar una lista de canciones de gratitud y alabanza. Vayan conmigo al Salmo 92, versos 1 y 2. Salmo 92, versos 1 y 2. Mira, el Padre nuestro comienza con agradecimiento, comienza con gratitud. Dice, bueno es alabarte, Salmo 92, verso 1. Bueno es alabarte, bueno es alabar al Señor, bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Y qué más? Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mire lo que dice el verso 2. Anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Y qué más? Se da cuenta, hermano, que esto es vital. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El 2, hermano, mire qué precioso. Anunciar por la mañana, ¿qué? La misericordia. ¿Y tu fidelidad? ¿Qué dice Lamentaciones 3:24? Vayamos a Lamentaciones 3:24. Esto de la misericordia, como que es bueno proclamarla por la mañana. Mire, Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Yo creo que es el 23. Regresemos al 23. El 23, regresemos al 20. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y si nos vamos al 22, porque vamos como de retroceso, ¿va? Mire qué tremendo. Por la misericordia de Jehová, tus misericordias son nuevas. Y entonces David dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y proclamar cada mañana tu misericordia. Y por la noche tu fidelidad. Lo que hace la gratitud es enfocarte en el Padre amado. Mateo capítulo 6, versos 8 y 9. Vaya conmigo. Mateo 6, 8 y 9. Yo espero que esta prédica le ayude a usted para entrar a una dimensión de diálogo, de comunión con su Padre. No os hagáis pues semejantes, el 8, el verso 8, leamos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe qué cosas necesitáis antes que vosotros las pidáis. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El día comienza en pensar en Dios y su bondad. Él es un buen Padre, es amoroso, competente, poderoso, tierno y compasivo. Qué lindo, cómo es Dios, va. ¿Cómo es nuestro Padre? Es amoroso, competente, poderoso, tierno y compasivo. Señor, te agradezco por el agua potable. Le ha dicho usted al Señor, gracias por el agua. ¿Sabe que hay gente que no tiene agua potable? Por el techo, por mi cama, por mis cobijas, por mis zapatos. ¿Cuántas hermanas tienen muchos zapatos? Gracias por mi carro. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por la iglesia. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi pastor. Gracias por ustedes también. Juan 3, 26 al 27. Juan capítulo 3, verso 26 al 27. Es que palabra más hermosa. Yo la disfrutaba hoy esta mañana. Juan capítulo 3, verso 26 y 27. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Mire, esto es precioso. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada. Eso agárrelo. Todo lo que usted tiene, ¿sabe de dónde ha venido? Del Padre. ¿De dónde viene todo lo bueno que usted tiene? De su Padre. La vida, la salud, la ropita, todo, hermano, el techo, las cobijas. Le doy gracias a mi Padre Celestial por su amor consistente. Y recuerdo que todas las formas en que es bueno conmigo. Todo lo que usted tiene, hermano, ocupe 3 minutitos para decirle: Padre, gracias. De verdad que ha sido bueno el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor en este país, hermano. Cuánta gente para poder llegar a este país han muerto. Pero usted y yo estamos aquí, Dios nos tiene aquí. ¿Cuántos bendecimos al Padre y le decimos: Papito, gracias? Gracias, Señor. Bendigo el nombre del Señor. Santificar el nombre de nuestro Padre significa dar honor, respetar, reverenciar, alabar a Dios en adoración. Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diariamente, todos los días, en los salmos aparece más de 80 veces: alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor, exalta el nombre del Señor. El énfasis es el nombre del Señor. ¿Qué es el nombre? El nombre representa el carácter de una persona. El nombre representa la reputación de una persona. Cuando se habla del nombre, se habla del abolengo. Se habla de ese nombre que, mire, cada nombre, cada familia tiene su respeto. El énfasis es el nombre. El Señor es el nombre, el carácter de una persona. El nombre representa su reputación. Cuando Dios dice: te hago una promesa, lo hago en mi nombre. Soy consistente, confiable y tengo integridad. Cuando Dios dice: lo que prometo, te lo prometo en mi nombre, porque yo soy una persona, Dios es consistente, confiable y Dios es íntegro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la Biblia el nombre no solo era algo que sonaba bonito. Hoy en día le ponemos a nuestros hijos nombres que suenan bonitos, pero en la Biblia representaba el carácter de una persona. Sea bueno o sea mala. Por ejemplo, Jacob, ¿sabe qué significa Jacob? Estafador. ¿Sabe qué significa Jabes? Dolor. Nunca le vaya a poner Jabes a un niño, significa dolor. Y Cabod, ¿sabe qué significa Cabod? Sin gloria. ¿Sabe qué significa Ana? Gracia. ¿Sabe qué significa Nabal? Era el esposo de Abigail,
más torpe que un avestruz significa. Nabal. ¿Sabe qué significa Noemí? Dulzura o placentera. ¿Sabe qué significa Jesús? Salvador. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En la Biblia, hermano, aparecen más de 100 nombres de Dios, hablando de una fase del carácter de Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh significa el Señor es mi proveedor o el Señor proveerá. Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte de guerra. Jehová Siquiniú, que significa Señor justiciero o mi Señor de la justicia. ¿Sabías que en la Biblia Dios tiene más de 100 nombres? Cada nombre es como un título que representa cualidades del carácter de Dios. Abba, soy tu Padre amoroso, como quien le dice papi, Abba. Como Jesús le decía Abba Padre, papito. Elías, soy el Dios que te conoce y lo sabe todo. Yahweh Rafa, soy tu sanador. El Shaddai, soy el Dios todopoderoso. Shalom, el Dios de mi paz. Sequiniú, soy tu justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire qué lindo. ¿Qué dice el Salmo 90:10? En él confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por eso, hermano, cuando usted se acerque a Dios, santifique el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe que Jesús dijo que la única forma de concedernos algo es algo que pidamos en su nombre? Diga conmigo, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor, el Kyrios, el amo, el dueño, el Dios soberano, el que rige el universo, el que ha determinado tus días y mis días. Es el gran yo soy, el Shaddai, el Altísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Él confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Reviso los nombres de Dios y pienso en las promesas que implican. Si el nombre del Señor es Jireh, ¿debo preocuparme por lo que a mí me falta? Claro que no, porque Él es mi provisión. El Señor es mi proveedor. Entonces le llevo una tercera lección. Me alineo con el propósito y los planes de Dios para mi vida. Diga conmigo, me alineo con el propósito y los planes de Dios para mi vida. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, cuando usted ore, alíñese con el plan de Dios. Que venga tu reino. ¿Qué es el reino? Es un sistema. Dice el diccionario, obviamente el reino aparece muchas veces para significar dominio o reinado. Es a veces la traducción de la idea de autoridad y el poder de Dios. Eso significa reino. Por eso, hermano, en este mundo necesitamos que venga el reino de Dios, porque hay injusticia social, hay racismo, hay discriminación, pero cuando impera el reino de Dios, va a imperar el gobierno teocrático de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero que tu agenda para mi vida hagas una pausa, me alineo con tu plan y propósito. Mateo 6:33, mas busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? ¿Y las demás cosas? Dice otra versión de Mateo 6:33, lo más importante es reconocer a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. ¿Cuál es mi necesidad? Pongo el plan de Dios primero. Necesito dirección en mi vida, pongo el propósito de Dios por delante. Padre, quiero entregarte todas mis preocupaciones. Dios dice, me hago cargo de todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque ponemos en prioridad, en orden, las cosas de Dios. Número 4, enlisto mis necesidades. Mateo 6:11. Danos hoy el pan que necesitamos. Diga conmigo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Fíjese que yo profundizaba acerca de esto y el pan no necesariamente representa el pan que uno come. ¿Qué es el pan nuestro? Representa dinero, puede representar recursos, contactos, contrato, un esposo, una esposa, un novio, una novia, todo lo que necesitas. No dice el pan mensual, semanal, de cada día. A Dios no le interesa darte el pan del año. Puede hacerlo, pero Él quiere que dependas cada día de Él. ¿Qué pasó con los israelitas en el desierto? El maná caía cada mañana, diga conmigo cada mañana. Y hermano, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado no había maná porque el viernes caía suficiente y tenían que guardarlo para el Shabbat. Pero ¿qué pasaba si era otro día de entre la semana? Si lo guardaban, ¿qué pasaba con el pan? Producía gusano. Pero si era el viernes, para el próximo día, no se engusanaba. Entonces, esto es una lección, diga conmigo, depender todos los días de mi Padre. No necesitarás confiar en Él cada mes, sino cada día. Dependencia absoluta. No podías almacenarlo. Me diste fuerzas ayer, las necesito hoy. Me diste esperanza ayer, dámela hoy. Me diste gozo ayer, dame ese gozo hoy. Necesito esperanza, dame esa esperanza para hoy. Mire, los alcohólicos tienen un eslogan, dice sobriedad las 24 horas. Porque uno tiene que depender cada día, un día a la vez. Diga conmigo, un día a la vez. Y eso es una gran verdad categórica. Nosotros no necesitamos llevar las cargas de 3 días, solamente este día. ¿Qué pasa cuando usted dice, ¿y cómo me irá a ir de aquí al mes de agosto? Saber si va a llegar usted en agosto o saber si agosto va a venir a usted. ¿Por qué mejor no vivimos este día? Nos evitamos de estrés, estar con la mente frustrada. No, cada día, viva cada día. Me dijo un anciano, lo que el día nos dio, este día. Por eso David dijo, este es el día que hizo el Señor. ¿Qué debemos hacer? Me alegraré y me gozaré en él. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 13? Vamos a la palabra, ya estoy por concluir. Juan capítulo 14, verso 13. 14, 13. Y todo lo que pidan, 14, 13. Y todo lo que pidan en mi nombre se los concederé a ustedes, para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Tenemos Juan capítulo 14, verso 13, leámoslo. Y todo lo que pidiereis al Padre, mire, cuando oras por ti se llama petición. Diga conmigo, cuando oro por mí se llama petición. Pero cuando ora por otra persona se llama intercesión. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Yo creo que uno de los ministerios que Dios me ha dado es interceder. Yo clamo, la gente me llama. Hoy esta semana estuve muy ocupado orando por muchos hermanos con enfermedades, con problemas. Y para mí es un deleite interceder. Y mientras yo oro por los que necesitan, Dios suple mis necesidades. ¿Qué le pasó a Job cuando oró por sus amigos? Dios lo sanó. Pero Job no estaba en la capacidad de orar por él, por sus amigos, porque él estaba enfermo. Pero dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios lo restauró y le devolvió el doble todo lo que Job había perdido: asnas, camellos, siervos, siervas. Primero de Samuel 12:23. Mire qué importante. Hay gente que nunca quiere orar. Sabe que al no orar usted está pecando contra Dios. Pero pastor, ¿cómo es posible? Primero de Samuel 12:23. Porque aquí la Biblia dice, así que lejos, léalo conmigo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjese que hay gente que Dios le ha puesto cargas. Tienen un ministerio de intercesión. Y si ellos dejan de orar, la gente se viene abajo, rápido. Y la gente que tiene este ministerio no pueden darse el lujo de dejar de orar. Tienen que orar. Mire, habían dos oficios para los que servían a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué eran los oficios de los apóstoles? La oración y la palabra. Diga conmigo, la oración y la palabra. Y llegó un momento que las viudas eran desatendidas de los griegos y hubo disensión. Y entonces dijo el Señor: nombren a 7 varones llenos del Espíritu Santo que se encarguen en asistir viudas y necesidades, mas ustedes, los apóstoles, tienen que ocuparse en la oración y en la palabra. Diga conmigo, la oración y la palabra. Por eso alguna gente dice que los pastores no trabajan. Así dice la gente. Al niño le preguntaron: ¿y tu papá de qué trabaja? Mi papá no trabaja, es pastor, dijo. El mismo niño, hermano. Porque creen de que un pastor no trabaja, y el trabajo de un pastor es más agotado que cualquier trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a un psicólogo porque le dé unos cuantos consejos, tiene que pagarle. Y uno de pastor está disponible las 24 horas. No todos, pues, pero los que estamos sirviendo a Dios estamos disponibles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un trabajo agotador. Se dice que 1 hora de predicación equivale a 8 horas de trabajo secular o de fuerza física. Porque aquí en este momento que yo estoy predicando, mi cerebro, mis neuronas, todo está en función. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y me dijeron que así como yo que predico constantemente, no voy a padecer de Alzheimer. No me voy a quedar en la luna porque le doy ocupación a mi cerebro. Estoy siempre meditando en la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, no quiero pecar, necesito orar por ustedes, no solo por mí. Entonces, usted como hijo de Dios, usted es responsable de orar. Orar por sus hijos, orar por sus padres. Danos hoy el pan nuestro. Y el pan, como lo dije, puede representar dinero, puede representar un empleo. El pan nuestro puede representar un carro que necesita, cualquier cosa. Entonces, vamos a la quinta lección. Está en el verso 12. Mateo 6:12. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. ¿Qué dice? Perdónanos nuestras deudas, como también. Entonces, la quinta lección es: admito mis pecados y perdono a los que me han frustrado. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Y cuántos han pecado contra nosotros? ¿Qué debemos hacer? Perdonarlos, así como nuestro Padre nos perdona. Salmo 32:5. ¿Qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, hermano, todos los días de nuestra vida debemos pedirle perdón a nuestro Padre, porque pecamos con el pensamiento, con acciones, haciendo cosas y dejando de hacer cosas. Dice en Santiago 4:17 que pecado consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, una alma limpia fluye mejor. Según estudios, el 90% de las discusiones que suceden en los hogares es 1 hora antes de la cena, por el nivel de azúcar. Tienes hambre, y la gente, cuando tiene hambre, la gente se enoja. No ha estado la comida. Yo trabajé con 2 personas diabéticas y siempre yo acostumbro llevar una bolsa de pan. Me decía: Víctor, ¿tienes pan? Y así llegaban temblando, mire. Porque la gente, cuando los niveles de azúcar le cambian, se enojan. Nadie dice amén, ¿verdad? Pero la mayoría de conflictos es 1 hora antes de la cena. Por eso usted llegue tranquilo. Número 6, le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos ayude? Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno.
Entonces, le pido a Dios, admito mis pecados, es la 6, ¿verdad? No, esa es la 5. La 6 es, le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. ¿Sabe, hermano, que no podemos evitar, dijo Martín Lutero, que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza? Podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que vuelen los pensamientos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O sea, llegan pensamientos, tentaciones. Entonces no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. Entonces todo pensamiento que es ajeno a la voluntad de Dios hay que rechazarlo en el nombre del Señor. 1 Corintios 10:13. Hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no sea considerada humanamente soportable. 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba les proporcionará también la manera de superar con éxito. 1 Corintios 10:13, no 6:13, 10:13. Hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no sea considerada humanamente soportable. Léalo por favor conmigo. No os ha sobrevenido ¿Se da cuenta? En nada indigno fijaré mis ojos. Odio el proceder de los rebeldes, no dejaré que me contagie. Salmo 101, verso 3. Voy a la última lección. Termino mi día con una verdad alentadora. Diga conmigo, termino mi día con una verdad alentadora. Mateo 6:13, leamos. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 13? Y no nos metas, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú, Señor, estás en control. Comienzo con alabanza y termino con alabanza. ¿Cómo debemos comenzar nuestra oración? Con alabanza. ¿Y cómo debemos terminar con alabanza? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Proverbios 10:27, el temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. Léanlo por favor. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. En otras palabras, cuando usted teme a Dios, su vida se va a prolongar. ¿Cuántos queremos vivir mucho? Pues mantengamos ese temor a Dios. Quiero obedecer a Dios, vivir muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. El Padre nuestro es un patrón para vivir en completa comunión. Tendrás más alegría, más energía, más motivación, más entusiasmo y más paz. Entonces, solamente quiero recapitular estos pasos. La lección que aprendimos fue mantener una conversación continua con Dios. Diga conmigo, mantener una conversación continua con Dios. Lo segundo, bendigo el nombre del Señor, santificar el nombre de nuestro Padre. Número 3, me alineo con el propósito, los planes de Dios para mi vida. Número 4, enlisto mis necesidades o peticiones. La lección 5, admito mis pecados y perdono a los que me han frustrado. Número 6, le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias. Y número 7, termino mi día con una verdad alentadora. ¿Cuántos hemos recibido esta palabra? Vamos a estar de pie y le decimos, papito, gracias por hablar a nuestras vidas. Te glorificamos, te bendecimos, Señor. Levante sus manos y dígale, hoy he entendido que el Padre nuestro es un modelo, es un patrón de oración, es un bosquejo para orar. No es algo que yo tengo que repetir. Tengo que mantener una conversación continua contigo, Padre.
Tengo que bendecir tu nombre, santificar tu nombre. Tengo que alinearme a tu propósito, a tus planes. Enlisto mis necesidades y peticiones. Admito mis pecados y perdono a los que me han frustrado. Le pido a Dios que me ayude a tomar decisiones sabias y termino mi día con una verdad alentadora. Dígale, Padre, gracias por haber hablado a mi corazón, a mi vida. Te bendigo, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.